Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Bendice cada familia que se reúne aquí en este lugar a escuchar tu bendita y santa palabra. Aquellos que han dispuesto el tiempo para buscarte, para adorarte. Te pido, Señor, que les bendigas y que en tu perfecta y bendita voluntad y tu misericordia seas propicio, Señor, a cada oración que tu pueblo, que tu iglesia levanta. Padre, te damos gracias y ponemos esta palabra que hables a nuestras vidas. Que no sea un mensaje más, que no sea un sermón más, sino que esta palabra que hablas hoy a nuestras vidas nos haga entrar en razón y entender que tú eres justo, Señor. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y a la gloria tuya. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice amén. Vaya al libro de Salmos, capítulo 32, por favor. Vamos a estar ahí en Salmos. Dice así la bendita palabra en el verso 8 y 9. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo tienen ahí, Salmos 32, 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Iglesia, vamos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Léelo una vez más y quiero que entiendas a ver qué Dios va a hablar a nuestras vidas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén y amén. El tema que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas se llama la terquedad. Dígale al que está a su lado, la terquedad. Dios nos va a hablar de la terquedad, dígale. No sé cuántos tercos hayan acá. Yo no lo sé. O cuántas mulas o mulos. Yo no le estoy diciendo mula o mulo. La palabra dice: no seáis como el caballo o como el mulo. Y míreme acá, Dios en su amor y en su misericordia siempre ha querido tener una relación con el hombre desde su creación, desde antes de la creación. En el corazón de Dios estaba tener una relación y una comunicación con el hombre. Una cosa es que tú tengas una charla con Dios y otra cosa es que tú tengas una relación con Dios. Es muy diferente. Una charla yo la puedo tener con alguien de vez en cuando o cada que me lo encuentre, pero una relación es constante. Y en el corazón de Dios siempre estaba tener esa relación con el hombre. Y por eso usa como símbolo de muchas formas animales. Dice: esfuérzate. Unos dice: sé como el águila. Pone como ejemplo el águila. Otros dice como el león de Judá. Otros dice como el búfalo. Se ha oído mencionar nombres de animales en la Biblia. Y Dios pone como ejemplo animales para poder hablarnos de muchas formas. Y hoy Dios pone como ejemplo el mulo y el caballo, pero te voy a hablar de la mula o el mulo, como usted lo quiere entender. En la Biblia, el mulo o la mula es símbolo de terquedad y endurecimiento. ¿Es símbolo de qué?
Y la terquedad, a veces usted no ha visto personas que son tercas. Y uno le dice, no, es que usted es más terco que la mula. Y uno ve personas tercas, con un corazón endurecido. Y a veces la terquedad del hombre nos puede meter en problemas con Dios o con las personas que nos rodean alrededor nuestro. Por la terquedad se ha terminado muchas cosas. Por la terquedad del hombre a veces se han acabado ministerios. Por la terquedad del hombre, porque tiene un corazón endurecido, a veces se acaban hogares, familias, negocios, empresas. Solo por la terquedad del hombre. Y por eso en la Biblia encontramos que Dios compara, o el símbolo de la terquedad, el mulo. ¿Por qué decimos esto? Cuando decimos no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Cuando tú miras, ¿por qué dijo el salmista David esto? En el Salmo 32. Cuando nosotros miramos el Salmo 32, que nos habla ahí, el salmista David lo compara con el Salmo 51. Y estos dos salmos van de la mano porque nos hablan de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Nos hablan de un arrepentimiento. En el Salmo 32 nos habla también de la consecuencia que tuvo David por no tener un verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros vamos encontrando y nos damos cuenta que estos dos salmos van de la mano. Cuando David cae, que todos conocemos la historia, que peca con la esposa de Urías Eteo, con Betsabé, se llega a ella. ¿Y qué pasó? El corazón de David, dice la Biblia, que se endureció. Según los estudiosos, dicen que el corazón de David duró endurecido más o menos un año. Duró endurecido el corazón de David. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y no solamente David peca con la esposa de Urías, se llega a ella, sino que también mandó a eliminar a Urías Eteo. Lo mandó a matar, a que lo pusieran al frente de la batalla. Y David empieza este Salmo 32, cuando tú lees, empieza él a narrar, a contarnos la experiencia de lo que sucedió mientras él cayó su pecado, mientras él endureció su corazón, mientras él fue terco. La terquedad lo llevó a eso. Y vamos a mirar lo que dice Salmos, el capítulo 32 hasta el verso 8. Lo primero que encontramos en el Salmo 32, verso 1, aquí nos va a hablar o narrar el salmista David qué fue lo que sucedió o qué sucede cuando una persona calla su pecado, cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces vienen unas áreas que son afectadas. Y mire lo que dice Salmos 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu hay ¿qué? Engaño. Dice, no hay engaño, no hay. Y aquí vemos que David nos habla, nos expresa de lo que él está hablando, de lo que él está sintiendo. Aquí ya David dice, bienaventurado el hombre que confesó su pecado. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. David nos está expresando que vuelve el gozo a él, porque todo se había perdido, se había ido el gozo. Dice, bienaventurado el hombre que se acerca ahí. Nos habla del gozo, nos habla de la dicha. ¿De qué? Del perdón.
David nos expresa y nos está narrando lo que él expresó cuando tuvo un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona, David peca, dice la Biblia que vinieron tantas cosas, se endureció su corazón. Dice que vino una enfermedad que se llama, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Creo yo, ¿no? Que de ahí es donde viene la tal artritis, de eso de dolor de huesos, ¿no? Creo. Y dice, mis huesos, mi gemir de día y de noche. Esto trajo una consecuencia. Pero me impacta que David aquí, en el verso 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad ni en cuyo espíritu hay engaño. ¿Qué nos está hablando acá David? Nos expresa la dicha del perdón. Nos está mostrando a Dios como su misericordia, como un Dios de perdón, como un Dios que no importa lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy. Lo que importa es que Dios quiere restaurar nuestras vidas y quiere que nosotros volvamos a Él. Esto es lo que David nos está mostrando. Nos enseña que Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. David dice, mientras callé, cuenta la historia pasada, lo que vivió, lo que sucedió por la terquedad, por el endurecimiento, por el endurecer su corazón. Entonces él dice, mientras yo callé, llevé del bulto. Y no solamente él, sino que cuando una persona peca, no está cargando la consecuencia únicamente, él no lo afecta solo a él, sino que afecta su núcleo ¿qué? Familiar, su núcleo financiero, afecta su gozo, su alegría, su armonía. Todo ya no es lo normal, ya no es como antes. Y David dice esto: me acerqué a Dios y Dios perdonó mi maldad, Dios perdonó mi pecado. Ahora sí quiero que veamos como David nos muestra, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vamos a mirar Primera de Juan, no pierda Salmos por favor. Primera carta de Juan. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan 1, 9. Dice la palabra así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú confiesas tus pecados, no solamente te perdona, no solamente te limpia, sino que trae paz a tu corazón, trae armonía a tu corazón, trae libertad a tu corazón, trae esperanza a tu corazón cuando tú confiesas tus pecados a Él. Pero cuando tú los callas, viene lo contrario, lo que David nos expresa que vivió. Mira lo que dice en Miqueas capítulo 7. ¿Ya lo encontró? Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Dice aquí Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo retuvo? Porque mira lo que dice el Señor: porque se deleita en misericordia. Se deleita Él en el perdonar. Se deleita Él en ¿qué? En levantarnos cuando vamos a Él.
Dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Dónde los echa? ¿Dónde sepulta nuestras iniquidades, nuestro pecado? Dice la Biblia que Él se deleita en perdonar. Él se deleita en tener misericordia. El perdón de Él no es como el hombre. El perdón del hombre dice: yo perdono, pero no olvido. Yo mastico, pero no me lo trago, dicen. Si mira a fulano de tal, sí, a esa persona yo no la paso. Yo no la paso. ¿Por qué no lo pasas? Si usted supiera lo que me hizo, pastor. Por eso no lo paso, es más bien a lejos, a metros, dice. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Que Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en perdonar nuestros pecados. No importa el pecado que hayas cometido, Dios te va a perdonar si tú te arrepientes. Si tú vienes a Él con un corazón sincero, vas a encontrar perdón. Hay que tener dos cosas claras. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es cuando usted le dice a su pareja o a la persona o al familiar que pecó, la ofendió, lo lastimó, yo qué sé qué hizo. Pero usted va y le dice: ¿sabe qué? Perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Le lastimé, voy a cambiar. Y la persona le dice: bueno, está bien. Pero a los 8 días vuelve la mula al trigo, dijo mi papá. La pregunta es: ¿ahí hubo un arrepentimiento o un remordimiento? Ahí hubo un remordimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento trae un giro de 180 grados. La pregunta es: si tú vas hacia allá y tienes un verdadero arrepentimiento, ya no sigues rumbo hacia allá, sino que cambias hacia acá. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, lo que tú haces simplemente estás allá y giras 360 grados y quedas hacia allá mismo. Ahí no hay un perdón. No hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae un profundo dolor de adentro. Haber lastimado a la persona, haber lastimado, ofendido a Dios. Y cuando tú sientes un verdadero arrepentimiento, te apartas del pecado, te apartas de lo que le ofende a Dios, de lo que le desagrada a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces no confunda un arrepentimiento: es que no lo vuelvo a hacer, es que ya no lo voy a hacer más. Y al otro día vuelve como el perro al vómito, dice Pedro. Eso es. Y por eso dice: ya no más. ¿Qué dice Isaías? Isaías capítulo 1. Cuando esa persona no cambia, es que, ¿qué leímos en el Salmo 32:9? Es terca, es como la mula, es como el mulo. Y así le dé palo, no entiende, porque es terco. La terquedad lo hace deleitarse en él. ¿Qué dice Isaías capítulo 1? Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo Dios? Venid y estemos a cuentas. No importa tu pecado como sea. Para Dios no hay pecado grande, ni pequeño, ni grande, ni chico.
Entonces muchos creen que mentir es un pecado pequeño que fornicar. Otros dicen es que tomar es muy diferente que a decir mentiras. Delante de los ojos de Dios, el pecado es pecado, llámese como se llame. Hagas lo que tú hagas, en oculto, en público, es pecado delante de Dios. ¿Qué pensaría usted si yo le digo cuál pecado sería más grande? Si usted le pregunta a una persona, pone 3 personas y les dice: mire, hay 3 personas. El uno es sicario, se deleita matando. El otro es fornicario, se deleita en su pecado. El otro es mentiroso. ¿Qué pensaría el ser humano? Que cuál pecado es más grande. El ser humano diría el sicario, porque se deleita quitando las vidas. Otro dirá el fornicario. ¿No te das cuenta que muchas veces el que fornica, el que peca deliberadamente, puede estar matando un hogar, una familia, destruyendo una casa? Otros dicen es que el chisme, por el chisme muchas familias se han acabado, empresas se han ido al quiebre por los chismes. El pecado delante de Dios es igual ante los ojos de Él. Y por eso dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa, Dios en su misericordia, Él me ama. Y si yo voy con un corazón sincero, encontraré un verdadero perdón de la misericordia de Dios. El verso 3 de Salmos, vuelve a Salmos por favor, capítulo 32. Mira lo que dice ahí: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Te expliqué lo que decía el Señor. David dijo: mientras callé. Te dije que aún David cayó por un año. Después de que David peca, calla, esconde su pecado, se vuelve terco. Y él pensó que Dios no lo había visto. Cuando él se llega a Betsabé, le dice: duerme esta noche con tu esposo. Y el niño que viene, el hijo que venga, se lo empacas a él, se lo metes, gato por liebre. Pero como Dios es perfecto, Urías se harta y se queda en la puerta. No entró. Y dice que David calla. Esa palabra dice envejecer. Mientras callé, envejecieron mis huesos. La palabra envejecer en hebreo significa desgastarse. O sea que David, mientras él callaba, se estaba desgastando. Esa conciencia, esa culpabilidad lo estaba consumiendo a diario. No lo dejaba dormir. Aunque muchos ya esa conciencia la tienen, ya no sé cómo la tienen. Entenebrecida, dice la palabra. Ya no tienen conciencia, porque entre más pecan, más se deleitan en él. No hagas eso, más lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia entenebrecida. Porque son tercos. Son de un corazón endurecido. Esto es lo que dice ahí. O sea, David se desgastaba. O sea, perdió el ánimo. Su rostro ya no era el mismo del salmista David. Había perdido la alegría.
Cuando usted ve una persona que peca, que se deleita en el pecado, nunca el semblante de esa persona es la misma. Cambia totalmente. Cambia su forma de ser, hasta su forma de responder. Se vuelve agresiva, agresivo. Ya no le importa nada. Porque es que mulo o mula. Porque es terco. La terquedad se enseñorea, se posesiona de esa persona. Y míreme que yo digo, cuando una persona es terca, así usted se siente, coja plastilina y le haga dibujitos, muñecos, coja un tablero, un pizarrón, y usted le empiece a dibujar, el terco no entiende por qué es terco. No entiende. Y eso pasa cuando una persona pierde, cuando una persona peca, empieza a desgastarse. Su semblante no es el mismo. Se le acabó el gozo, se le acabó la armonía. Le molesta que le hablen, le molesta que lo corrijan, que la corrijan. Le molesta que le digan: esto no lo hagas, está mal, no vayas por aquí porque te va a ir esto, haz esto, haz lo otro. No, a esa persona, al terco o a la terca, le molesta, porque es como la mula o el mulo. Son tercos. ¿Y a cuántos nos ha pasado eso? ¿O a quién no le ha pasado eso? Levante la mano, salga al frente y la ebrebola y lo adoramos. Yo creo que todos hemos vivido en nuestra vida en algún tiempo la terquedad. Nos dicen: no lo haga eso, antes más rápido vamos y lo hacemos. No se meta ahí y más rápido metemos la cabeza. Porque por la naturaleza el hombre de por sí es terco. Mija, no se meta con ese mechudo. Ay, es que yo lo amo. Yo lo amo. Ese no es para usted. No, es que él es mi sueño. Él es mi vida. Y cuando le da en la mula, dijo mi taita: aguante. ¿Por qué? Porque somos tercos. Por no escuchar. No escuchan un consejo. Y eso pasa. ¿Qué pasa a una persona que pierde el semblante? Pierde la armonía, pierde la pasión. Si está dentro del ministerio, pierde la pasión por ello. No vuelve a la iglesia porque piensa que todo mundo lo va a juzgar. O sea, yo siempre pongo esto. El pecado, dice la Biblia, que es tan dulce, tan suave, que el mismo diablo le presenta el pecado, y cuando la persona cede, eso después de que lo come, eso dulce se vuelve amargo. Y entonces la persona ya empieza a mirar que todo mundo lo mira mal, la mira mal. Entonces ya no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo viví años atrás, más de 20 años. Entonces yo pensaba que cualquiera que me miraba de la iglesia pensaba que era para juzgarme y que todos me estaban señalando. Todo mundo me señalaba. Pero era una mentira. El mismo pecado que estaba dentro de mí era que me estaba corcomiendo. Y por mi terquedad me costaba reconocer que estaba mal y que necesitaba ayuda. Un terco nunca reconoce que está su estado emocional, su estado espiritual, su estado físico está mal. No lo reconoce. Y por eso dice David: mientras callé, mientras fui mula, dijo, mientras fui terco, muchas cosas vinieron a mi vida, dice. Y entre una de ellas, ¿sabe lo que pasó? Acabó con su casa prácticamente. Sus hijos se rebelaron. Un hermano mató al otro. El otro hermano violó a la hermana.
¿Por qué? Por la terquedad. Si él hubiera dicho, pequé y ahí vuelve a Dios, en su misericordia Dios lo hubiera perdonado, pero la consecuencia le llegaba, porque le llegaba el cheque de cobro. Pierde la armonía, se aíslan, no vuelven más a la iglesia, se aíslan de la familia. ¿Cuántos han visto o la historia de un hombre que habla en Marcos capítulo 5? Aquí habla la historia. ¿De qué te estoy hablando? Cuando una persona peca, se aísla. El plan del diablo es aislarte del ambiente espiritual, es aislarte del propósito de la iglesia, es aislarte de tu familia, es aislarte de todo lo que alrededor te rodea y te aleja. Ese es el plan del diablo, aislarte, acabar con el ser humano. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 5, por favor. Vamos a ver qué ahí habla, vamos a leer unos textos nomás. Ahí habla de un hombre, de un endemoniado de Gadareno. Este hombre, este endemoniado Gadareno, dice la Biblia que su morada eran los sepulcros. O sea, Satanás lo había aislado, lo había apartado de su familia, lo había apartado del ámbito de la ciudad, del ámbito de los que lo rodeaban. Y fue tanto así que el propósito de Satanás era apartar a este hombre, que lo llevó a tener una morada con los en el sepulcro, a tener un ambiente, una amistad con los muertos. Pregunto, ¿qué amistad va a tener una persona, un vivo, con un muerto en un cementerio? Nada. Pero Satanás dice que lo aisló y lo llevó a los sepulcros, lo apartó. ¿Por qué te digo esto? Mire, ya te explico. Mire lo que dice el verso 3. Dice, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Dónde lo llevó? A los sepulcros. ¿A dónde lleva una persona cuando peca y es terco y no reconoce su pecado? Te lleva a aislarte del ambiente familiar. Ya no eres el mismo, la misma. Te aísla del ambiente ministerial. Ya no está en la obra. Ya no estás ahí con el Señor. Ya no le buscas. Te aísla de donde, de tus amigos, de la amistad, del círculo de la iglesia. Porque ese es el plan del diablo. Y dice el verso 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí habla de un temperamento fuerte, habla de un carácter indominable, habla de una persona que tiene un carácter que es indominable. No hagas eso, déjeme, pues es mi vida, yo veré, mi hija, mi hijo, si usted sigue así va a terminar mal, eso soy yo, no es usted, no se meta, no sea Sara, le dicen. ¿O no ha oído decir así? Bueno, yo se lo voy a decir, no se meta, no sea sapo, le dicen. ¿Por qué? Porque tiene un carácter fuerte, está entenebrecido y nunca va a reconocer. Por más que usted le hable, siempre va a explotar. Así sepa que está mal, él va a entender y va a decir que está bien. Dice que le hacía las cadenas pedazos, los desmenuzaba. Y verso 5: y siempre de día y de noche estaba dando voces en los montes de los sepulcros, hiriéndose con piedras. Esto me habla a mí de un tormento. Esto me habla que la persona no está bien, está siendo atormentada día y noche. ¿Y usted te ha dado cuenta de eso? Cuando una persona está así, ¿cómo ve usted? Tiene pura cara de pistola.
y acarrea con todo. ¿Cómo le fue? ¿Qué le importa? Mi amor, hoy te extrañé. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Porque tiene un temperamento fuerte. Está hiriéndose. Esas voces no lo dejan en paz. Dice la Biblia en el Salmo 32, vuelta. Entonces una persona terca tiene un corazón y un carácter indominable. Y por eso dice, no seas como el caballo. Al caballo tienen que atarlo con el cabresto para poderlo ¿qué? Dominar, poderlo guiar por donde el que lo monta quiere llevarlo. ¿Cuántos han visto de pronto en su vida? Yo tuve la oportunidad de ver en mi vida a un animal, a un caballo que se llama un caballo desbocado. ¿Sí lo han visto? Hermano, un caballo desbocado se lleva lo que sea por delante. No le importa dañar, lastimar, romper, acabar, destruir lo que encuentre a su paso. Y yo vi ese caballo desbocado en la ciudad, en mi pueblo. Nunca había visto un animal así. Y así hay personas que son tercas, son como desbocados. Dice la Biblia, como a caballo corren tras el pecado relinchando. Ese animal ese día, menos mal que yo alcancé a hacerme a un lado porque no estaría contándote la historia. Ese animal iba en una carretilla, en una zorra, como sea. Y este animal, yo no sé qué le hicieron, qué pasó, pero era un animal grande. Ese animal arrastró lo que encontrara por esa avenida. Se golpeaba, se caía y vuelve y peor. Y usted no se ha dado cuenta, una persona terca puede estar cayéndose y dándose, revolcándose y viendo que vaya al fango y sigue peor todavía. Porque es terca. ¿Es mula o mulo? ¿O usted qué piensa? ¿Mula o mulo? ¿Ah? Eso es difícil. Dice la Biblia, ahí dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. La palabra gemir en hebreo habla de una queja constante. El gemir en hebreo habla de una queja constante. Una queja constante. Nada le gusta, todo le molesta. No quiere que nadie le hable, mucho menos cuando van a corregirle. Se enfurece. Habla de un gemir. El pecado, escucha esto. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado me separa de Dios. El pecado me trae sequía a mi vida. Llámese sequía espiritual, llámese sequía económica, llámese sequía emocional, llámese sequía familiar. Pero el pecado trae sequía en la vida de una persona. ¿Cuántos han visto un valle verde? Qué belleza, ¿sí o no? Cuando usted llega al campo y disfruta eso, verde, las flores, una flor acá de un color, otra flor de allá, el agua corre, ese campo, ese valle es fértil, verde, está lleno de armonía, está lleno de paz, lleno de gozo. Pero cuando ese campo, ese valle pasa tiempo y no llueve, ¿qué empieza a ver en ese valle? Se ve desértico, se ve árido. La tierra empieza a cuartearse, ya no hay fruto. Ese valle que era verde, gozoso, ahora es árido.
duro, seco, mal geniado, airado. Ya no hay paz interior en esa persona, porque está árido, está seco. Y el pecado lleva a una persona a ser árido en su vida, en las áreas que te mencioné, llámese espiritual, financiera, emocional o física. Todo le molesta a esa persona, se vuelve árido. El pecado endurece el corazón del hombre, y el corazón endurecido peca aún más todavía. Peca aún más. ¿Por qué peca aún más? Porque se ha vuelto esclavo de su terquedad. El pecado endurece el corazón, y el corazón endurecido aún peca más, porque ha caído preso en la terquedad. David dice en el verso 5: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se consumía mientras calla, pero mientras él confiesa, viene libertad a su vida. Viene la libertad emocional, espiritual y física. ¿Y cuántas personas usted no los ha visto que tienen una amargura? Para que hubieran tomado mara por la mañana, para que hubieran tomado ajenjo, y se los encuentra en el día y amargados que ni ellos mismos se soportan. Yo cuando encuentro una persona así digo, esta tomó mara o ajenjo. No hay más que hacer, porque el pecado endurece ¿qué? El corazón del hombre. Mire el verso 8 ahora sí. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién está hablando aquí ya? Aquí está hablando Dios por boca de ¿quién? De David. Dios trae una exhortación a David y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo, dice David. Dios trae una exhortación a David, dice, te haré entender. En hebreo significa, te voy a hacer un hombre prudente. Cuando le dice te haré entender, en hebreo significa, voy a hacer de ti un hombre prudente, un hombre sabio, para que te des cuenta de tus errores. Te haré entender, dice. Y ahí sí viene, créame que la mano del Señor es pesada. Y ahí es donde viene, como diciendo, hijo, hija, aprende a las buenas o a las malas, pero que aprende, aprende. Y el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Si usted no lo corrige, es el algazán el día de mañana. Ya no crió hijos, sino cuervos. Entonces por eso es que hoy en día muchos, no acá, menos mal, ¿dónde están los jóvenes acá? Los niños, ¿dónde están los jóvenes? ¿Sí ve? Acá hay niños, jóvenes educados, instruidos en la palabra. ¿Por qué? Porque el papá los ama, los corrige, los exhorta, los disciplina, les da correa. Uy, ¿dónde están los niños? Ahí sí no dicen amén. Ay,
papá, ¿por qué me pega? Dígale, porque te amo, porque quiero que seas sabio el día de mañana, seas prudente en lo que hagas y en lo que hables y lo que digas. Pero si no se lo corrige, muchos son el vergüenza para los padres el día de mañana. Y dice el Señor acá, te haré entender. Significa, te voy a hacer un hombre prudente, un hombre sabio. Como diciéndole, aprende o aprende. Amén. Qué tremendo. El pecado endurece el corazón y se vuelve esclavo ¿de qué? De su terquedad. O sea, una persona se vuelve ciego. Eso es como el que está enamorado, ¿no? Ay, es que estoy enamorada. Ay, muchacho, dice. No es para usted. Ay, es que se vuelve ciego, tonto, bruto y mudo, no ve. Así le estén dando, pero dice que está feliz. ¿Cómo está mi hijo? Bien. Y la mujer lo tiene, pero colombino. ¿Cómo está mi hija con el marido? Bien, pero está ya bien golpeada. Y así le estén dando, dice que está bien, porque es terca, no ve. La terquedad es cosa tremenda. No haga ese negocio, eso no le conviene. Usted lo que me tiene es envidia. Usted lo que no quiere es que yo prospere. Que no lo haga. Déjeme, es mi plata, no es la suya. Que no tome, si tomo es con la mía, no es con la suya. Y se harta como yegua soleada y se va de mula y se rompe la cabeza. No haga ese negocio, le va mal. Acaba con ello. Y después le echa la culpa a la esposa. Si usted hubiera ayudado a ahorrar al menos. Por su culpa, le dice. Es que la Biblia dice que somos dos, ya no somos dos, somos uno solo, pero aquí yo estoy abandonado. Tercos, hermano. Ay, hermano, ¿quiere que le diga algo? Si nosotros supiésemos aprender a escuchar el consejo de papá o mamá, no hubiéramos tenido tantos fracasos y golpes en la vida. Créame que sí. ¿A cuántos nos ha pasado que cuando estamos allá de mula, se acuerda uno? Ay, mi papá me lo dijo, mi mamita me lo decía, dicen ahí. ¿Por qué no le hice caso? No estaría con el ojo colombino así si mamá le hubiera hecho caso. ¿Ah? Tercos. La terquedad, escucha esto. La terquedad te puede llevar a la destrucción. Así, yo digo, yo no sé, yo admiro el liderazgo de Moisés en el Antiguo Testamento. Yo admiro el liderazgo de Moisés. Tener tanto gozo, yo no sé, tener tanto carácter para poder soportar un pueblo tan terco y rebelde como el pueblo de Israel. Yo de Moisés yo los hubiera entregado. No, yo no acababa mi vida ahí en ellos. No, le digo, Señor, ahí está. Pero eran tercos.
Ellos nunca, un terco nunca reconoce lo que Dios puede hacer en su vida. Mira lo que dice Salmo 78, por favor. Un terco puede llevar a la destrucción la terquedad. Un terco se puede autodestruir él mismo. ¿Por qué? Porque no escucha. Salmo 78:1 dice: escucha. ¿Qué dice ahí? Escucha, oigan, atiendan, presten atención lo que está diciendo ahí. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Sí lo está viendo ahí? Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿De qué está hablando? El Señor les decía: escuchen, y lo que yo les enseñe, lo que ustedes van a ver, eso tienen que transmitirlo de generación en generación. Ellos veían los milagros y más se quejaban. El Señor les dijo: Moisés, Moisés, les decían. ¿Y a dónde iban? Al líder. Ay, usted. ¿Qué le decían? Ahora usted clama a Dios. Estamos cansados. Un terco es así. Un terco es mal agradecido. Estamos cansados de comer solo esto. Queremos carne. La terquedad no te hace reconocer la bondad de Dios. No te hace reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya no quiero eso. ¿Cuántos les ha pasado a los jóvenes? Yo siempre lo repito. Llegan del colegio: ¿qué hay, mamá, de almuerzo? Sopa. ¿Otra vez sopa? ¿Sopa de qué? No, y no haría de menudencias, ¿no? Eso hay, hijo. Otra vez lo mismo. ¿Qué dijo el Señor? Me harté de este pueblo, dijo. Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices, dijo. Porque la mano del Señor es pesada. Porque nos ama, nos corrige. La terquedad puede traer destrucción en una vida. Por la terquedad muchos han perdido, lo que te decía hace rato, familias, negocios. Y el pueblo de Israel, por su dureza, que la terquedad lo lleva a tener un corazón endurecido. La terquedad los lleva a ser religiosos de ellos mismos. Ellos dicen: lo que yo estoy haciendo está bien. Ella dice: así es, como yo hago, así es. Y la terquedad los llevó a perecer en el desierto al pueblo de Israel, la primera generación. Y a muchos les dice: no hagas eso, y lo hacen. No vayas, y corren. No métalas de andar, y más rápido las mete. Hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Sabe qué le pido? Ustedes han oído, lo que voy a decir, esto es con respeto porque todos vamos para allá. Uno después de los 60 años empieza a ser terco. Ay.
Y quiere el abuelito, la abuelita que le cuente la historia 100 veces. Mamá, no haga eso. No, déjeme. Yo también puedo. Papá, no te subas en ese bombillo. Imagínense el viejito. No estoy en. Ojo con eso. Todos vamos para allá. Y yo le pido a Dios que cuando tenga mis 70 años, sea como soy ahora, no sea terco. Papá, 70 años, no te subas a cambiar el bombillo, te vas a caer. Es que cree que yo no puedo, ¿qué? Es que me va a mandar a mí. Respete que yo soy su papá. Y se sube. ¿Por qué no me tuvo la escalera? Y el hijo le respondiera: ¿para qué se subió? Por terco. La Biblia dice que uno después de los 60 años pasados vuelve a ser como un niño. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y un niño es terco. Terco, no lo haga. Deje, no toque. Más lo toque. 5 añitos, no raye las paredes. Cuando da la vuelta ya rayó todo el cuarto. Terco. Y todos vamos para allá. Mis hijas me dicen: papi, yo lo único que le pido a Dios es que no te vuelvas chocho de viejito. Que todos vamos para allá, ¿sí o no? Que le quiere esto, ay, yo no quiero eso. Mira, mamita, la sopita que te hice, yo no quiero otra vez esa vaina. Todos vamos para allá. ¿O no va a ir usted para allá? Todos vamos a tener la terquedad de adultos o de viejitos, con respeto. Pero hay algo que me impresiona de los viejitos. Dice la Biblia: consultad a los ancianos. Los ancianos, a pesar de su terquedad, tienen sabiduría. Ellos ya han sido educados en la universidad de la calle, no en la Salle, sino en la universidad de la calle. De tantos golpes que les ha dado la vida, ellos han aprendido. Y de lo que ellos nos hablen, nos digan, ¿es por qué? ¿Por qué es? Porque ellos, ¿qué? Han tenido experiencia. Y la mamá se puede equivocar diciéndole a usted: no lo haga, no lo haga. Y créame que ella nunca está mal. Su sexto sentido le habla, dice. No lo hagas, dice. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, los ancianos también son sabios, y la Biblia dice: consulten a los ancianos, óiganlos. Y a veces hoy en día los jóvenes, ¿no? Ay, usted ya es lo que es un chocho amargado, le dice. Supérelo. Hijo, no te vistas así. Yo lo único que digo es esto, aquí cerrando. Hoy en día, si estoy mal me corrige. Hoy en día los hijos le ven las fotos de uno 15 años, 20 años atrás, y empiezan a ver el álbum de recordatorio, ¿sí o no? Y, ¡ah! Papá, ¿usted se vestía así? Uy, ¿usted con esas fachas? ¿Ese peluqueado? Y se peinaban así que parecían puro mango chupado, ¿no? Papá, ¿usted así? Y le critican a uno la vestimenta de antes.
Este corte, este porte de corte que tengo, lo tengo hace más de 50 años. Siempre ha sido el mismo. Aunque un día andaba yo con el cabello bien largo y hacía. Ahora te digo esto, joven. Como tú te vistas hoy, el mañana tus hijos te van a ver lo peor también. Te van a criticar. Papá, ¿usted se vestía así? Sí. Uy, no. Porque eso es. Por eso, hijos, no se olvide un mandamiento con promesa que hay. Y todos los que somos hijos debemos de cumplir este mandamiento con promesa, que dice: honra a tu padre y a tu madre, y los días se alargarán aquí en la tierra y todo te saldrá bien. Lo bíblico es que los padres entierren a sus hijos. Los hijos entierren a... ¿Sí o no? Los hijos entierren a los padres. Pero hoy no. Hoy, porque deshonran a los padres, muchos se les apaga la lámpara muy temprano. Debemos honrar en todo. ¿Cómo lo honras? Respetándolo. ¿Cómo lo honras? Dando lo mejor de ti para él. ¿Cómo lo honras? Diciéndole: papá, muy buenos días. Eso de que cucho. No espere. Usted hoy ha visto esto. Usted le dice cucho a su papá. Hay una vaina que se llama tecnología, ¿no? Que día me mostraron eso en el teléfono, cómo me veía yo a los 70 años. Y dije: no. No, hónrelos, valórelos, respételos. Y así mismo harán tus hijos contigo. Iglesia del Señor, hay unos textos que hablan de la rebeldía. Y yo quiero que los anotes, por favor. Si los puedes poner en pantalla, por favor. Por el tiempo no alcanzamos a leerlos. Pero estos textos te hablan de la terquedad. Estos textos te hablan de ser rebelde. Estos textos te hablan de un corazón endurecido. Jeremías 7:24. Jeremías 11:8. Proverbios 29:1. Repito, Jeremías 7:24. Jeremías 11:8. Proverbios 29:1. Deuteronomio 21, verso 18 al 20. Nehemías 9:16. Hechos 7:51. Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12. Y Hebreos capítulo 4, verso 7. Eso es uno de los textos que habla muchísimo más, habla la Biblia. Ya los tiene. Jeremías 7:24, Jeremías 11:8, Proverbios 29:1, Deuteronomio 21, verso 18 al 20, Nehemías 9, verso 16, Hechos 7:51, Zacarías 7, 11 y 12 versículos, y Hebreos 4:7. Esto habla de que somos rebeldes, tenemos un corazón endurecido. Iglesia, pídale a Dios que Dios le ayude y que Dios me ayude a mí también. A cada día a dejarnos guiar por Dios y que Él nos dé sabiduría para poder hacer las cosas conforme a su propósito y a su voluntad.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.